Bienvenida, maestra Alma Rinash Ibarrola, a América Sin Muros. Es un honor tenerte con nosotros para conversar del tema de el libro que has escrito sobre la sobrevivencia, manual de sobrevivencia para Dreamers y mexicanos nacidos en Estados Unidos cuando se vienen a México. No sé si la inspiración vino de tu propia experiencia al venirte a México habiendo nacido en Nueva York. Bienvenida, Alma. Muchas gracias y muchas gracias por tenerme aquí. El libro lo escribí, su título en inglés es Deported, A Survival Guide for Natural Born Mexicans, y en español su título es Deportado, un manual de supervivencia. Y la razón por qué escribí el libro fueron varias razones, pero principalmente empecé a conocer chavos que habían sido deportados, chavos en Michoacán, y empezó las elecciones presidenciales en el 2016 y el actual presidente Trump en aquel entonces empezó, bueno, con su famosa declaración de que iba a construir un muro. Y como yo ya había estudiado relaciones internacionales y yo ya había tenido la experiencia de emigrar a otro país y además siendo hija de inmigrantes en los Estados Unidos, empecé a ver muchas cosas en común en mi experiencia personal y también en la experiencia de los Dreamers, en el punto de vista de que primero, nadie elige dónde nacer. Simplemente nacemos por azares del destino, las razones que sean. Y eso conlleva muchos privilegios y a veces también carencias que uno a través de los años, si así se pone a reflexionarlo, puede darse cuenta. Entonces conozco a estos jóvenes y se me hizo una situación tan cruel que por esos mismos azares del destino no tenían los mismos derechos que yo, simplemente por donde habían nacido, porque sus papás de chiquitos los llevaron a vivir a otro país y ellos crecieron ahí y las autoridades en algún momento les dijeron se tienen que ir, nada más porque sí. Y eso fue realmente la razón por qué empecé a investigar acerca del libro y también en mi propia experiencia personal dije, bueno, yo tuve el derecho de sacar la nacionalidad mexicana por ser hija de mexicana, entonces hay más gente como yo que quizás también lo quisieran hacer. Quizás estos son niños un poco más jóvenes porque como se conocen los invisibles, que terminan inmigrando con sus papás a México siendo ciudadanos de los Estados Unidos, pero igual está el recurso para sus papás. Por eso el libro primero lo escribí en inglés para los Dreamers y luego los mismos Dreamers me llamaron la atención que no había una versión en español para los papás. Entonces ya está también la versión en español, próximamente la vamos a publicar. Y igual actualmente está disponible la versión en inglés a través de la plataforma de Amazon. Muchas gracias, Alma. Entre los consejos más relevantes de este manual de sobrevivencia, ¿cuáles serían los consejos para el auditorio que nos escucha, padres, familiares, migrantes? ¿Cuáles son los problemas más, digamos, los que generalmente son los que más obstaculizan la integración del mexicano, del Dreamer que regresa de Estados Unidos? Esa es una pregunta muy interesante, porque yo creo que depende mucho de la experiencia de cada quien y también cómo lo pueden abordar. Primero, cuando hablamos en particular para Dreamers, como el consejo número 1 que trato de transmitir en el manual, y igual lo hago aquí, es tener un plan. En el libro entrevisté a una experta en derecho de migración, se llama Miriam Crespo,
Y la licenciada Crespo recalca mucho esto de tener un game plan, saber cuáles son los pasos a seguir si existe esta contingencia. Y es lo mismo como, por ejemplo, ahorita que estamos en la Ciudad de México y tenemos una contingencia por los sismos, es saber cuáles son los pasos a seguir y tenerlo por escrito y tener varias copias y revisarlo y tener esta información con personas de confianza. Aquí, como es un tema, la situación migratoria estando en los Estados Unidos es un tema que puede ser muy delicado, es muy importante conocer sus derechos. Tenemos iniciativas muy importantes en los Estados Unidos que pueden brindar apoyo e información a migrantes y además es muy importante, además de tener este plan, es hacer la tarea de qué debería de llevar el plan. Esto incluso son recursos, algunos recursos que se pueden encontrar gratis en internet y eso sería como el primer consejo para las personas que son Dreamers, que nacieron fuera de los Estados Unidos y los llevaron a vivir a los Estados Unidos de niños. Y para las personas que se ven en la necesidad de emigrar a México, como que mi tip número 1 para facilitar esta integración es buscar una comunidad. Tenemos en la Ciudad de México una organización que existe para apoyar personas como Dreamers, que se llama Otros Dreams en Acción. Y este tipo de organización lo que hace es realmente esto, crear una red de apoyo para personas que se encuentran en esta situación ya de deportación o retornados y encontrar este grupo, como se conoce en el marketing como tu tribu, yo considero como que es el elemento más importante, porque pasar una deportación o ir a vivir a otro país que es totalmente ajeno a lo que uno está acostumbrado puede ser muy traumático. Y poder externar sentimientos y simplemente hacer preguntas o hablar con personas que pueden ser empáticos a tu situación es muy importante. Ahora, con esta reciente medida del presidente Trump de cancelar la situación que tienen los Dreamers, que en el caso mexicano sabemos que son 690,000 y que hay 6 meses para que el Congreso pueda generar una iniciativa. Creo que se va a volver más relevante los consejos que tienes en tu manual y que la mayoría de ellos pues los pueden leer porque son jóvenes que están más en el ámbito del idioma inglés. Esta situación, digamos, a veces se hace como un tipo digamos, de alarma, ¿no? De que vendrían masivamente deportados, pero creo que hay opciones todavía en estos 6 meses, suponiendo de que el Congreso no tenga una iniciativa de una legislación para protegerlos. De todas maneras, creo que el sistema legal, las Cortes de Estados Unidos, si tienen una asesoría legal, creo que muchos de ellos pueden defender, no tienen antecedentes penales. Es cierto que ya tienen sus nombres y sus datos las autoridades migratorias. ¿Cómo ves el panorama de estos 690,000 y quizás estamos hablando de más de 800,000 Dreamers en Estados Unidos? Para mí es un poco difícil opinar acerca de eso estando de este lado. Entonces, lo que yo he hecho es pedirle orientación, información de personas que están en los Estados Unidos. Hablé recientemente con la licenciada Crespo y ella lo que me comenta es que primero no hay que entrar en pánico. A mí me parece una persona muy sensata porque además de que como en cualquier tipo de contingencia es no entrar en pánico, hay que informarnos primero. Una de los labores tan importantes de organizaciones como el de ustedes es
brindar información para que la gente justamente no entre en pánico. Entonces, mi primer consejo sería, hay que informarnos de fuentes seguros. Por ejemplo, abogados de inmigración que están dentro de la Asociación de Abogados de Inmigración. Eso es como el primer paso, porque desafortunadamente, una de estas situaciones que se da tan comúnmente son los fraudes en las situaciones de inmigración, ¿no? Que alguien quiere arreglar su situación migratoria y nada más le están quitando, le están dando dinero a alguien que dice que les puede ayudar, pero realmente no hace nada. Y ese es el primer paso, de buscar asesoría de un abogado o abogada de la Asociación de Abogados de Inmigración en los Estados Unidos y estar siempre informándose de fuentes de confianza, ¿no? Y eso sería más bien, de este lado es lo que yo les podría aconsejar a estos chicos Dreamers y pues de no perder la esperanza. Yo de este lado siento que nos hace falta mucho por parte del gobierno de realmente crear un ambiente de oportunidades para chicos que podían verse en esta situación de ser deportados, porque sigue habiendo un gran estigma en que uno sea deportado. Y lo primero que dicen es, ¿te deportaron? ¿Qué hiciste? Algo hiciste para que te deportaran. Y no siempre es así. Se les olvida a la gente aquí en México que en los Estados Unidos estamos pasando, o bueno, quizás venimos de una cultura de mucho racismo. Entonces, simplemente por eso puede ser una razón por qué deportar a alguien. Y se ha visto en muchas instancias y en muchas situaciones. Entonces, yo creo que mucho labor aquí es educar tanto a la gente en los Estados Unidos como a la gente en México. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Como tu experiencia como ciudadana, digamos, binacional, y que tuviste también algún trato con los consulados de México, probablemente en Nueva York, ¿cuáles serían algunas, partiendo de tu propia experiencia y ahora con toda la carga que se viene para esta red de 50 consulados, cuáles serían sugerencias, recomendaciones para que fueran eficaces los consulados en apoyar a los Dreamers? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el primer paso, y este es algo que yo creo que todo el mundo debería de tratar de aplicar todos los días, tratar de ser empáticos con los chicos, ¿no? De que vienen a hacer un trámite o necesitan información porque realmente no conocen. Su español no va a ser perfecto. Yo escribo mucho acerca de la educación de las personas que quieren hablar inglés y hay mucho esta idea de que quiero tener el inglés más guapo, quiero que mi inglés sea perfecto y no tiene que ser así. Con que sea funcional, con que una persona por lo menos se esfuerce a comunicarse, yo creo que por ahí también hay que tener eso mucho en mente, ¿no? Estos son chicos que sí son biculturales, pero igual su español no va a ser el español más guapo, pero hay que darles el beneficio de la duda y ser empáticos con ellos, porque puede ser muy frustrante para uno de este lado que queremos hacer un trámite de gobierno. No sabemos y necesitamos que nos den 5 minutos de su tiempo, pero de calidad, para orientarnos mejor, con una buena actitud, con actitud de servicio. Porque al fin y al cabo, pues todos estamos en esto juntos, ¿no? Y de nosotros dependemos si queremos tener un mejor mañana o no. Muchas gracias, maestra Alma Rinash. Vamos a publicar tu blog en la entrevista. Nos gustaría saber finalmente cuáles son los temas, además del libro que ya está en Amazon,
se puede bajar en el dispositivo de Kindle, sí. de Kindle, de Amazon. Que es disponible en Android o iPhone, o también se sea puede leer en internet, en la misma computadora se puede leer. Entrando a Amazon con tu nombre aparece, o con el título del libro, Sí, sí, claro. aparece de inmediato. En este momento, además de que estás trabajando en la edición en español ya del libro, ¿qué otros temas de migración has estado trabajando recientemente? Tengo muchísimo interés en la educación en general y en particular cómo podemos usar la tecnología para facilitar la educación con migrantes. Y es un tema que estoy investigando, que quiero ver la forma que podemos facilitar la transición de títulos de estudios entre los Estados Unidos y México, de los Estados Unidos y México, por toda la herencia cultural, sociopolítico que tenemos. Por el tema de la migración hay tanto movimiento entre los Estados Unidos y México, y siento que esta parte de la educación, en particular la educación a través de la tecnología, a través de una computadora, un móvil, cómo eso puede facilitar la vida a los migrantes. Esto implicaría, obviamente, pues el cambio de algunas, vamos a llamar, rutinas burocráticas para revalidar, para reconocer, para certificar laboralmente a muchos mexicanos que han aprendido en el oficio este tema de certificar, de revalidar. Tú misma has estado viendo tu revalidación de estudios. ¿Cómo ves el panorama de la estructura aquí de la Secretaría de Educación Pública y de otras organizaciones de gobierno como el Consejo Nacional de Certificación Laboral? ¿Los ves preparados para recibir a los Dreamers y a otros mexicanos que regresan? En corto no. No los veo preparados. Les falta trabajar con personas que realmente lo están viviendo para como... Regreso a lo del marketing porque es algo que me compete en muchas cuestiones. Hay algo que se llama the user journey, la experiencia del usuario. Que un burocrático se ponga del lugar del usuario para que vea toda la travesía que tiene que hacer para revalidar o para certificar un nivel de idioma o para... lo que sea en estas cuestiones de educación, para sacar un papelito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y empieza desde antes de ir a la instancia de gobierno, empieza desde preguntar qué necesito, y a lo mejor es pedir un papel del high school de Georgia, pero no es cualquier papel, tiene que ser tal formato, y el apostillado y todo lo que conlleva, es realmente... Es una experiencia de usuario bastante largo y se me hace que todavía le falta ser más ágil, realmente. Sí, de hecho la Secretaría de Educación Pública, a partir del anuncio de la cancelación del estatus de los Dreamers, anunció que va a abrir 11 oficinas en la parte fronteriza para atender a los jóvenes que en algún momento regresen. Por lo que tú señalas, creo que estas personas que atiendan en estas ventanillas que va a abrir la Secretaría de Educación Pública, pues deben de tener una calificación muy especial para poder tener, como decías, la empatía de entender las necesidades de estos jóvenes. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya estamos en una situación donde incluso la Secretaría puede tener gente que son retornados o deportados en esos lugares, que han estado del otro lado, que les den oportunidad de trabajo, que les igual un contrato por cierta cantidad de tiempo para que ellos puedan brindar esa atención a estas personas. ¿Por qué no? Sí, y este es un mensaje en particular para el doctor Salvador Jara, que es michoacano, fue rector de universidad y es el subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública, y seguramente a otras autoridades como el doctor Rodolfo Tuirán, el propio secretario Aurelio Nuño. Creo que deben estar conscientes que los jóvenes
que atiendan estas ventanillas sean jóvenes Dreamers que ya fueron regresados y que pueden jugar ese papel de empatía y de conocimiento. Maestra Rinas, ¿tienes algún otro comentario que hacer para todos los que nos ven en nuestro canal de YouTube de América Sin Muros? Y pues también recibir algún consejo para ser más efectivos en América Sin Muros. Pues el consejo sería, yo creo que lo que están haciendo es muy interesante, este tipo de formato de estar entrevistando y hablando con personas que les compete algún tema de interés en temas de migración, de política educativa, de política pública. Y bueno, en particular en mi caso, les invito a todos a seguirme a través de Twitter. Mi handlebar es Alma Rinas y también estoy disponible a través de mi página que es amrinas.com. Y como esta sugerencia, como les decía, hay grupos de migrantes que les podía dar información todavía más puntualizada por sus mismas experiencias. Y pues al fin y al cabo yo creo que lo último con que les puedo dejar tanto para ustedes como para el público que nos está viendo es algo que leí el otro día en una escuela federal que dice, respira profundo, sigue adelante porque no se vale rendirse. Muchas gracias, maestra. Encantados en América Sin Muros de tenerte en este programa, creo que muy oportuno por los acontecimientos y el desarrollo que va a tener en los próximos meses.